Paro de universitarios de 72 horas que arranca hoy. Esto es en todo el país. ADUL, en este caso aquí en Santa Fe, el gremio que nuclea a los docentes universitarios, van a realizar la medida de fuerza lunes, martes y miércoles. No descartan, en caso de no haber respuesta por parte del gobierno, una nueva medida de 48 horas la semana próxima, con días a definir. Pero acá la cuestión es la negociación salarial, que el viernes hubo una paritaria, le ofrecieron un 5% para agosto y septiembre, después de varios meses que no tienen aumento, que no se les toca el salario, lo cual consideraron totalmente insuficiente y por eso ratificaron la medida de fuerza de 72 horas. Vamos a escuchar lo que nos decía Oscar Vallejos, que es el secretario general de ADUL aquí en Santa Fe, respecto a los motivos de esta medida de fuerza. Y también escuchen, porque le preguntamos cuánto cobra un docente universitario que recién se inicia, digamos, el cargo bien. Más bajo. Atención al número, bueno, y a todo lo que nos comentaba Oscar Vallejo sobre la situación de los docentes universitarios. La situación salarial es realmente crítica. Venimos con una pérdida salarial de 50%. El gobierno nacional, con un intento de destrabar el conflicto y evitar el paro, nos convocó a una paritaria el día viernes, y eso fue peor, porque lo que ofreció el gobierno fueron dos cuestiones realmente alarmantes. Lo primero es el 3% para el mes de agosto, el 2% para el mes de septiembre, se totalizaría un 5%, y eso nosotros tenemos una pérdida del 50%. Y sobre los otros puntos, por ejemplo, cómo vamos a recuperar el salario, el gobierno no dice absolutamente nada. Tenemos una situación crítica en los salarios más bajos, que están cobrando lo que se llama la garantía salarial, que es como el salario es muy bajo, cobran lo que cobra un docente de escuela, el que menos cobra, bueno, nosotros cobramos por debajo, entonces se paga una garantía salarial. Eso desde el mes de diciembre no se está pagando. Así que la situación es crítica, con ese 3% y el 2 de septiembre está lejos de resolverse. Salimos de esa reunión con una idea clara de ratificar las medidas de acción directa, que son, para el caso nuestro, 72 horas de paro que se inician hoy y duran hasta el miércoles. La semana que viene hay otras 48 horas, vamos a resolver cómo vamos a hacer esas 48 horas, si con paro o con actividades de visibilización, y se profundiza el conflicto. Ese es el tema, ¿no? Después de la marcha del 23 parecía que el gobierno había escuchado, del 23 de abril, ¿no? Había escuchado el apoyo ciudadano, y que si hay una política en la cual la ciudadanía está en contra, es la política que quería desplegar sobre las universidades, pero ni siquiera así el gobierno se aviene a dar una respuesta que resuelva los problemas, ¿no? Sino que más bien cada respuesta agudiza, es como si hiciera la apuesta para generar más conflicto y crisis y no para resolver. ¿Ustedes tuvieron algún aumento a lo largo de este año o nada todavía? ¿Cómo tuvimos aumentos, porque esos aumentos, de todas maneras, esos aumentos no fueron acordados en paritarias, el gobierno los fue dando de manera unilateral. Y además nosotros tenemos el agravante que es el siguiente, y es que la misma pauta que da para el empleo público general en el Estado Nacional lo quiere aplicar para las universidades, pero nosotros tenemos convenio propio, la universidad tiene una lógica propia, y además los salarios nuestros vienen perdiendo muchísimo, más que incluso en el ámbito público, porque pensá, nosotros tuvimos en el mes de diciembre 6%, la inflación fue del 25,5%, en enero tuvimos 0 incremento, y el índice inflacionario fue del 21,5%. Hoy, ¿en cuánto está el salario inicial de un docente universitario, el más bajo, digamos, la categoría más baja? Mira, la categoría más baja es el de ayudante, que como cobra tan poco tiene que pagar más de obra social, entonces está entre los 170.000 y 185.000 pesos. Son salarios por debajo de la línea de la pobreza, muy lejos por debajo de la línea de pobreza. Bueno, ahí estaba la palabra de Oscar Vallejo, secretario general de ADUL, el gremio que nuclea a los docentes universitarios aquí en Santa Fe, hablando un poco de esta medida de fuerza que arranca hoy y se va a extender hasta el próximo miércoles, inclusive producto de esta falta de acuerdo en la negociación salarial. Ellos sostienen que están un 50% atrasados, el gobierno ofreció un 5% de recomposición, obviamente están muy lejos. Y ahí también tiraba una cifra de lo que cobra un docente. Menos de 200 lucas. 170, 185.000 pesos. Hoy no va a arreglar más. Está en el tipo, obvio.